Bueno, vamos a ingresar en un tema que creo yo que para mucha gente es álgido, controvertido. Es un tema que genera mucho prejuicio, genera eh, in- mucha pregunta, genera mucha movilidad, que tiene que ver con lo que es la comunidad LGTBQ+, que tiene que ver con los diferentes sexos o el sexo en sus diferentes acepciones y percepciones. Y para eso estamos junto con Dori Feigelbaum. Hola Dori, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Feigenbaum con N. ¿No dije bien? Dije Feigenbaum, con Ahí M, va, ¿no? ahí va. Ah, ahí está, Sí, sí. bárbaro. Bien, Dorita es la mamá de Efibet, que es una joven artista transgénero que perdió su vida a los 25 años. Eh, la verdad que eh, los sentimientos encontrados que generan el haber perdido a su hijo o su hija, perdón, y a toda su obra, la obra que ha dejado su hija artística, es que ha marcado un camino en la vida de Dorita. Dora, ¿cómo estás? Me gusta, ya me dijiste Dora, Dorita y Dori. Hay que Sí, decir que, bueno, por el conocimiento de la vida, tal vez. sí, sí, yo te conozco como Dorita, sos Doris, Claro, Dora, pero sos si Dori, vamos a Dori, hablar de Dori. género, si vamos a hablar de género, uno lo que intenta también es poder hablar de cómo se siente cómoda en el nombre que es llamado o llamada. Y Ujú. yo entendí que en Dori me ubico perfectamente. Bárbaro. eh, Así que, bueno, Perdón arranquemos. por los errores del principio, sos Todos, Dori. todos aprendiendo, es así. Dori, contanos un poquito quién es Efi, quién fue Efi. Dale. Bueno, Efi nació en Israel el 4 de abril de 1988, después de haber comido en la cena de Pesaj los Kneidlach, porque yo no iba a ir a parir al Beit Holim Soroka hasta que no comía los Kneidlach de Pesaj. Y ahí sí, me dirigí al hospital, al Beit Holim, Ujú. y nació Efi. Efi nació siendo, eh, como se denominaba en ese momento y se denomina hoy en día biológicamente, nació varón. Ujú. Eh, Cuando Efi nace, mi idea era llamarlo Ariel Matías. Eh, lo, eh, lo anotó el papá de Efi y en ese momento de gran confusión dijeron que Matías era un Dag Maluach, que no estaba bueno en Israel, mejor llamarse Mati, y cambiaron el Ariel Matías por el Mati Ariel. Ujú. Y lo cuento especialmente porque si hubiese seguido haciendo Ariel, Ariel es la sirenita. Y hay mucho de lo que tiene que ver con la transexualidad con las sirenas, con las Ajá, sirenas que son mitad una cosa y mitad la otra. exacto. Eh, sí, entonces, bueno, y estuvimos en Israel hasta sus 5 años, después volvimos a la Argentina y a partir de sus 18 años, Efi eh, no es que decide, sino que me hace saber que lo que le sucede es que cuando ella duerme o no está frente a un espejo, se siente mujer y cuando se levanta, se incorpora y va hacia el baño, el espejo le devuelve algo diferente. Y que bueno, que esto la perturbaba bastante en relación a cómo seguir en su vida en una sociedad que es bastante cruel con estos temas, por Ujú. sus prejuicios, por los mandatos del patriarcado, por cómo la sociedad define lo que es ser hombre y ser mujer. Bueno, de sus 18 años, después podemos ir O sea que desarrollándolo. vivía en esa dicotomía de sentirse de una manera
y cuando salía al mundo era otra. Se Eh, veía, padecía Día de de otra, ánimo, y cuando salía al mundo tenía que verse como se veía, como se físicamente. veía, bueno, Claro. este, y sí, esto le estaba perturbando, Ujú, motivo por el cual a los 18 años entra en una depresión en la cual se pregunta si vale la pena seguir viviendo ujú. sin poder ser quien ella siente que es. Perdón que yo hablo ya todo en femenino porque me acostumbré con Sí, ella a sí, hablar en femenino. está bien. A lo cual, frente a distintos debates filosóficos, porque era una chica muy filosófica, o sea, con ella sentarse a cenar no era hablar de cuánto sale el tomate, sino por qué existe el tomate. Entonces, así era toda la vida con Ujú. ella. Ok. Eh, entonces, Suena, entonces suena interesante, pero también en algún momento puede ser agobiante, ¿no? es agobiante. Y sí, claro, ella era intensa, intensa y agobiante en su existencialidad, en sus planteos existenciales. Entonces, en sus planteos existenciales estaba el tema de si continuar una vida en la cual no se puede manifestar cómo se siente, siendo que la sociedad es muy cruel, y como tuvo la posibilidad de participarme de ese pensamiento y conversación, yo le dije que si ella elegía un proyecto de vida, podía contar conmigo, me iba a tener que informar, iba a tener que conocer de cosas que yo desconocía, pero si el proyecto era un proyecto de muerte, que no cuente conmigo. Ujú, Y ahí empieza su transformación desde sus 18 a sus 25 años, donde durante 7 años se hizo la transición a mujer, y como era un artista conceptual, también pudo, pudo hacer una obra muy frondosa en relación a temas de género, identidad de género, abusos, sexualidad, derechos humanos en general, ley de aborto, o sea, ujú. estuvo metida en muchos movimientos en los cuales, siendo EFI ya transformada y transicionada, se manifestó de una manera diferente a ese chiquito Mati, que era como más vulnerable, más introvertido, más con ciertas fobias y complejos y distancia de lo que era el ámbito de lo social. Claro, se veía, o sea, se veía como, como un Mati era un chico frágil y se transformó en una mujer, Effie se transformó en una mujer fuerte. Muy patente, al menos en sus manifestaciones artísticas Ujú, y bueno, lo que implica también transicionar, que todo el tema de lo hormonal también te ujú. altera ciertas cuestiones de la estructura física y psíquica, por decirlo de alguna Claro, manera, ¿no? claro, claro. Eh, bueno, logra esa transición de cuánto tiempo lleva, cómo se organiza, cómo lo lleva a cabo el cambio físico. La transición, bueno, es paulatina, pero ya ves cambios rápidamente. En los primeros meses ya empiezas a ver cambios, aparte de acuerdo hacia dónde transicionas. Hoy en día es distinto porque como hoy también existe la categoría no binaria, entonces no siempre haces cambios físicos, ¿sí? Ajá, Pero como ella sí quería el cambio físico, por ahí se fajaba con algo que se llama binder, que para poder seguir trabajando sin que aparezcan los pechos de las hormonas que les iban aplicando. ah, eh, eh, en- o sea, fue como una transición en la cual encima ella, por ser artista conceptual, registraba absolutamente todo y con eso hacía obra y con eso esclarecía y con eso hacía tomar conciencia y empezó a recorrer unos ciertos ámbitos donde se movió con gente más afín a su cabeza y a su forma de pensar. Por ejemplo, una de las primeras obras que hizo fue que salió en Clarín, Fútbol por la Igualdad, que le ujú, pidió a sus compañeros de quinto año en ese momento que le pidan a sus papás si podían hacer un partido de fútbol sobre tacos. ajá, eh, y,
entonces era fútbol por la igualdad, los hombres sobre tacos y las mujeres no, para ver cómo se manejaba en la Ujú, cancha el tema de la igualdad de género. Igual ganaron ujú. los varones. Pero bueno, eh, es una Con taco y anécdota. todo. Claro, eso fue lo primero. Después, lo segundo fue que Lucas Fauno Gutiérrez, que es un periodista de Página 12, Ujú, le pidió si podía pensar con él algo para dar cuenta de lo que del 1 de diciembre, para tomar conciencia en relación al HIV. Y ujú. Efi le dijo, bueno, encárgate de conseguir remeras que digan soy portador de HIV, y conseguimos mucha gente que se la ponga y hacemos una gran mateada en el Congreso. Entonces, el que toma el mate sabe que no es por ahí la transmisión. El que no agarra el mate se va preguntándose, che, contagia, no contagia, tengo que indagar. O sea, lo que siempre Efi decía es que no hay que inculcar nada a nadie, sino que hay que enfrentarlo a un espejo consigo mismo o consigo misma para poder preguntarse e ir hacia los temas que más los movilizan o les cuesta mirar hacia adelante. O sea que su obra fundamentalmente tiene un carácter de interpelación. Por ejemplo, yo recuerdo haber leído que se denominaba potencial amenaza a tus prejuicios. Sí, tenía Y una... en una remera, sí, yo vi en una remera que decía como definición propia, creo que es la que se presentó en una primera marcha de la diversidad, ¿no? Es eso. Que decía en la Sí, remera, decía transexual, transexual, y así, bisexual, casta, judía, atea, extranjera, porteña, artista y mujer. Esa es una es muy, potencial muy amenaza. fuerte. Sí, Y sí, también, era, y también manifestaba permanentemente su judaísmo y su condición de judía y de israelí, al punto que Israel es quien por primera vez reconoce su nombre como mujer. sí, ¿Cómo funcionó sí. eso? El tema del documento en ese momento no es como hoy. Ella Ujú, empezó a transicionar en el 2009. Y ahí no estaba todavía la ley de género y acá no le cambiaban el documento, o sea que si bien ya se veía como mujer, no es lo que decía eso en su documento. Sin embargo, como ujú, ella era israelí y acá tenía documento para extranjera, lo ujú. primero que pudo cambiar es el documento israelí, que sí le cambiaban el nombre, pero no cambiaban el género. O Ah, sea, ok. no cambiaban el femenino o el masculino, pero ya ahí figuraba como Elizabeth Mia Chorupsik. Ajá. Eh, ¿Y esa es la... cómo se produce de Elizabeth Mía al Efibet? Bueno, ella en transición, antes de transicionar, suponete a sus 16, 17 años, decide que quiere tener un sobrenombre, un apodo que vio en algún lugar y que se sentía cómodo o cómoda en ese momento con ese nombre, que era Efi, EFFY. Ujú, Después, con el tema de la transición, yo entendí que Efi venía como de los países nórdicos, que tenía que ver, era como una apócope de Elizabeth, ah, Lisbeth, ok. ahí. Cuando hace la transición, ella me dice que quiere llamarse eh, Efi en todo en lo que es en la vida cotidiana, pero en su documento, cuando lo tenga, se quiere llamar Elizabeth Miachorupsik. Ujú, ok. Elizabeth, porque viene de ahí y también Sí, tiene que sí. ver con una protagonista que ella amaba, de Orgullo y Prejuicio, que era una película muy favorita de ella. Y Mía, yo lo interpreto como también una elección, de que sea su nombre, o sea, que sea ella, ¿sí? Ujú, También un nombre israelí, por decirlo, porque Mía, Maya, Mía, mm, por sí, ahí, digamos. sonaba por ahí. La M de Mati, Ulay, ¿sí? También. Eh, Hay muchas cosas, digamos, a mí me quedan en pero que son preguntas que me surgen ahora, a partir de que conozco un poco más
en profundidad su obra y también un poco Eso más, te iba a decir, vos empezaste a profundizar su obra después de que ella partió. más o menos, No, más o menos. a profundizar, o sea, la conocías, la acompañabas seguramente, pero a entenderla ¿Mm? Effie vivía conmigo, por lo cual muchas de sus obras las hacía en Ujú. casa. Ah, ok, Muchas de sus producciones las hacía en casa. Y a muchas me decía, mamá, a esta no vengas a verme, porque también soy la mamá. O sea, claro. hay una que a mí que yo siempre la cuento, que es una que es muy representativo para ella, las tijeras de jardinero, porque en una de Ujú. las marchas del LGTBQ+, ella se puso un corset negro, un pantalón engomado negro, estaba muy llamativa, medía 1,82 m más o menos, 65 kilos. Era Sí. una figura que se veía y con las tijeras, iba caminando con las tijeras abiertas y su órgano sexual hacia afuera. Ujú. Es al que me dijo una vengas. Ok. Y la consigna era cortarla con los prejuicios, cortarla con mirarme, cortarla con juzgarme, cortarla. Bueno, no sé cómo, yo no fui, pero después llega a mis manos una revista de Suecia o Suiza, puede ser que me equivoque, con ella en la tapa. Y en el cuerpo de la revista, 3 hojas hablando de esa performance que ella hizo. E inmediatamente después de eso hubo una perfo que hizo en casa, donde vino gente de un montón de lugares. Yo decía, ¿qué hace tanta gente en mi casa? Y era una perfo que se hacía en los baños. Yo me tuve que ir al baño de los floristas en la esquina de mi casa porque no tengo 2 baños y no podía usar ninguno de los dos porque las perfo eran en los baños y lleno de gente en el living mirando sus obras, leyendo sus escritos. O sea, yo me fui haciendo un poco, Marcos, me fui haciendo, fui viendo cosas que si las entendía de una, no las entendía de una. Si las entiendo hoy, muchas no tampoco, porque yo no me dedico a la obra de mi hija. Yo me dedico, en todo caso, a hacer un acompañamiento en la difusión y a tratar de Ujú. ser un poco una veedora de quién utiliza la obra, porque no todos me piden permisos, porque Claro. la obra de es Cuidar, pública. claro, cuidar. Sobre la obra de ella. Hay un libro que hizo Matías Máximo, periodista de diversidad cultural, para su tesis, para recibirse en la Universidad de La Ujú. Plata en periodismo. Y la Universidad de La Plata, DULP, publicó junto con Matías Máximo el primer libro que se Ujú. llama Que el mundo tiemble, cuando yo no tiemble, una obra de Efibet. Y ahí está la compilación de toda su Ah, obra. eh, que el mundo tiemble es la última frase que ella dejó en su Facebook, que el mundo tiemble cuando yo no tiemble. Y por eso cuando se yo no llama tiemble así, sería cuando yo ya no sé. exacto. Por eso se llama así. El segundo libro, me buscó una fotógrafa al año de la partida de EFI para decirme si yo sé algo en relación a una convocatoria que hizo EFI de 14 fotógrafos, perdón, fotógrafos o fotógrafas, para dibujar el antes y el después de la cirugía. Ella tuvo una cirugía de reasignación 6 meses antes de su partida. Mm. Yo no tenía conocimiento de eso y buscando en la computadora nos llevó 6 horas, no encontramos nada hasta que ella me dijo, Jimena Martínez, me dijo, ¿vos viste la que le hice yo del antes y después? Le digo, la verdad que no. Ah, buscame a mí, Jimena Martínez, ahí, que seguramente está la foto. Y cuando entramos a Jimena Ahí Martínez, apareció todo. apareció todo. Entonces ese libro que es ACDC, que tenía otro nombre, pero si soy yo la mamá la que lo publicaba, no podía yo con ese nombre, Ujú. porque con ese título, porque yo soy la mamá Ten- y no puedo buscar el Tenía el vocabulario nombre que de ella. otro grupo de rock. No, no ese. No era un grupo, tenía una Está bien, frase, entendí. una frase muy fuerte. Después te digo en Ahora se privado. llama ACDC. Como, Ahora se llama ACDC, como el grupo de, claro, lo por asocian eso. con el grupo.
Tendría el perdón, nombre de Pella. otro grupo, por eso decía. Sí. Y después de varios años encontré en la computadora de ella, porque tiene una computadora Mm, con mucha obra, mucho registro, es imposible abordar toda esa computadora. Encontré un libro que se llamaba Nueve cuentos fantásticos de mujeres y 36 escritos antes de decir adiós, que también estaba completo y prologado por ella. Ese lo publicó La Mariposa y la Iguana, que es una editorial. eh, ujú. y encontré ahora últimamente dos posibles libros, pero bueno, voy de a poco, ¿viste? Porque ahora se cumplieron 11 años de la partida de Sí. EFI y se sigue moviendo cada vez más y siguen apareciendo cada vez más cosas que aparecen por fuera también y yo no las conocía. Claro, convengamos que ella era actriz, performer, historietista, escritora, o sea que es el mundo, desde el mundo artístico ocupó un amplio marco, ¿no? Un amplio arco de lo artístico. Sí, Te era muy pregunto, cinéfila. ¿cómo se vive la, desde la madre o padre? ¿Cómo se vive la transición, la decisión? Porque la decisión uno la entiende, también entiende y quiere acompañar a su hijo en la decisión que tenga. Me parece que obviamente sería lo lógico o lo que cada uno puede decidir que sea lógico. A mí yo lo entiendo como lógico. Pero internamente vos soñabas cuando lo tenías en brazos, en el chico que iba, capaz que iba a ser soldado acá en el ejército, o si seguían viviendo en Israel, o sea, podía haber sido. O no sé, uno le imagina cualquier otra cosa. Un padre lo imaginaría, no sé, jugador de fútbol o arquitecto, o ingeniero o algo, y de repente te Sí, encontrás con esa realidad que seguramente vos ibas en alguna forma intuyendo, ¿no? sí. Que tu hijo no estaba en el mismo lugar que otros chicos. Bueno, primeramente te quiero decir que por una cuestión de respeto absoluto, yo trato de no hablar de otros integrantes de la familia, No, 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 hablo no, por no, 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 te hablo de vos, por vos, pues sí, sí, a vos. lo que sí puede ser que uno tiene una expectativa cuando tiene a su hijo varón en relación y sobre todo las mamás que tenemos un vínculo como Claro. especial con los hijos varones, y supongo también que el papá tenía como una visión de por ahí un pibe más callejero, futbolista, bueno, Ujú, algunas cosas no sucedieron. Nada de esto está relacionado con el amor. O sea, ujú, Efi tuvo una mamá y un papá que lo amaban, que la amaban, ujú, que dieron, creo que hicimos todo lo que pusimos en función y lo que pudimos en función de lo que entendíamos de las características de este niño o niña que teníamos, ¿sí? ujú, A mí su transición me llevó unos 2 años de estar muy metida para adentro en relación al tema, tratar de no ujú, preguntarme demasiado y sí ir acompañando lo que había que acompañar. Fui como ujú, más mecánica, por decirlo de alguna manera, y menos pensante en el tema de las emociones. Porque yo entendía que si me metía en el tema de las emociones, se me armaba un quilombo con mi vida. Para poder controlar mi vida, que también yo Vos tenías que seguir trabajaba, viviendo, claro, claro. seguir El contacto con viviendo, el exterior. trabajando en una escuela, 8 horas diarias, en un puesto importante en el cual también tenía que tener toda mi cabeza eh, Ujú, disponible para hacer un proyecto digno, por lo ujú, cual cuando no estaba trabajando, lo que hacía era estar en casa en una posición más introspectiva y más de mirar, observar y acompañar a esta hija nueva que venía a mis brazos. ujú, Porque yo me tuve que despedir rápidamente del hijo que tuve, aunque después entendí que era la misma persona, solamente que se veía de manera diferente, ¿sí? claro, Eh, pero no son temas fáciles, no son temas fáciles. ujú, No toda la familia pudo acompañar porque tampoco entendía muy bien.
Ujú. Eh, pero bueno, a mí me pasó que quizás después de su partida pude como encontrarme un poco con qué fui sintiendo yo en todos esos 7 años de transición y lo que tenía que ver luego con la partida, porque vos fíjate que todo todo Muy era como intenso, ¿no? demasiado Muy intenso, elaborar. muy fuerte. Tenía que elaborar que tuve un hijo varón que se convirtió en una hija y después tuve que elaborar que, que esa hija vino con todo e hizo la obra que hizo y después tuve que elaborar que decidió partir. Ujú. Entonces eran como muchos temas para lidiar, muchos temas para enfrentar y para atravesar. Una cosa es cuando uno pone cabeza y atraviesa todo desde la razón o desde el intelecto, y otra Ujú. cosa es cuando tenés que ir a la emoción, porque la Bueno, es que emoción, ante un hijo creo que yo que es imposible limitar todo el pensamiento. O sea, te entiendo, está todo bien. No, siento cosas, me pasan cosas, porque es la vida de la relación, ¿no? Más un hombre varón que uno dice el varón es de la mamá, ¿no? Y de repente hacer todo ese cambio y aceptarlo y vivirlo y después, bueno, como bien vos dijiste, las etapas que tuviste que pasar y que creo que seguís pasando, porque creo que la elaboración sigue, ¿no? Siempre sigue, no creo que termine, porque sí, aceptar cada también uno la como partida, también aceptar la partida también es otro capítulo, o sea, se abren muchas ventanas aquí entre que ver el arte trans, la decisión aunque vos me decías antes en una charla que la definición de ella no era trans, era no, es trans, pero queer, era queer, sí, ok. y eso Es tiene trans que en ver lo con general, pero hay otra definición que es queer, ok. sí, es un artista queer. Era un artista queer que era es una persona que también trae un movimiento de mucha transgresión y mucha interpelación a través del Ujú. arte. Ok. Eh, eh, es como lo puedo explicar yo en mi conocimiento, que no soy Ujú. especialmente del palo del Sí. LGTBQ+, sino que lo acompaño. De hecho, estoy armando Ujú. ahora una asociación civil con Norma Goldman, Ujú. eh, se llama Efimia, porque así se llamaba su blog, Efimia Ujú. Arte y Diversidad, y que nuestra misión tiene que ver con seguir difundiendo y preservando la obra de Efi y registrándola, porque la verdad que la utilizan mucho y en muchos lugares y a veces como representando ideas que no tienen que ver exactamente con lo que Efi promulgaba, porque Efi no era partidaria de una ideología específica o de un partido político específico, sino que ella siempre me decía, mamá, cuando vayas a una marcha no me busques ni con la cámpora ni con el PRO, búscame en el entorno de la humanidad toda, por Ujú. decirlo Ok, así, más fácil, ¿no? está claro, está claro. Y la otra arista Que de es la muy asociación. interesante, que es muy interesante como vista, o sea, su vista humanista, más allá de lo terrenal, si se quiere decir, de lo común, o sea, la posibilidad de ver la humanidad toda, ¿no? Bueno, un ejemplo concreto que hoy es como muy normal y muy baqueteado, pero en ese momento son conceptos que en el 2009, 2010 yo no entendía de qué me hablaba, porque de repente la veía salir con un chico y de repente la veía salir con una chica. Ujú. Yo decía, solamente para entender. Ujú. Esto antes de la transición, ¿eh? Antes de la transición, yo todavía no sabía lo que era el tema de género y lo que era ser transexual, no lo sabía, pero sí desde sus 14, 15, por ahí vi que salió con una chica, después vi que salió con un pibe. Yo decía, solo para entender, ¿qué onda? Le digo, te gusta estar con chicos? ¿Te gusta estar con chicas? Solo Claro, para entender. bien. Y ella me decía, mira mamá, eh,
yo me enamoro de la persona de acá para arriba. Lo que tenga abajo es aleatorio. Bueno, dale. Esos son los conceptos con Wow. los cuales yo tuve que acompañar a Efi. Qué, O qué sea, duro, ¿no? Qué urgente, duro para nosotros criados así cuadraditos, con que las sí, nenas y las nenas. urgentemente, Los nenes sí, con las urgente. nenas y las nenas con las nenas. Claro, y no encontré en los libros, no encontré en Mm, los libros lo que yo estaba buscando hasta que ella me empezó a orientar, mamá, esta, tenés que ver a Judith Butler, esta es la literatura que si querés acompañarme, si querés comprender algo de lo que te digo, esta es la literatura. ok. Como a nosotros dos nos unía mucho lo literario y el cine, con el papá la unía mucho el cine, porque el papá también es muy cinéfilo y aparte es tan inteligente como Delfín y es una persona muy culta, Ujú, es lo único que voy a decir del papá ujú. en relación a Elfi, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, se encontraba con nosotros en mundos donde podía compartir tanto el cine como la literatura, como algunas, no el arte, digamos, el arte plástico no, porque no es, después yo empecé un poquito a adentrarme en esas cosas, Bueno, ok, de la mano de pero ella. ya la literatura y el cine también es arte y también, digamos, de alguna Bien, manera es para gran parte de un camino, ¿no? sí, Eh, sí, claro. Bueno, nosotros tenemos un tema que es de tiempo, pero a mí me gusta, voy a agregar algunas fotos mientras estamos hablando de las que tengo yo, de las que recibí, para que vean algo de la obra de Efi, porque me gustaría que mientras hablamos también circule, vean la obra. Yo creo que es un tema que obviamente da para mucho, fundamentalmente para si uno quiere arrancar de acá, ¿no? O sea, arrancar de acá por ahí es mucho y cuesta mucho digerir y entender y demás. Pero me parece que lo interesante de esto es la definición de que Efi era eso, era una artista fundamentalmente, que era muy prolífera, una artista transgénero que era muy prolífera, que tenía, como dijimos antes, performer, actriz, historietista y escritora, y que eh, creyó en algún momento que hasta ahí era hasta donde tenía que ir y dejó su frase, que el mundo tiemble cuando yo ya no tiemble. Yo creo que el mundo sigue temblando a partir de que ella se fue también. Y bueno, esperemos que esto ayude a que otros más tiemblen. Por lo Gracias, menos que intenten entender, nada más. así es. Gracias, Dori. Te mando un beso grande. Gracias por Gracias a vos, compartir esto. Marcos. Gracias. Un beso. Un abrazo. Gracias. El tema de la feminidad es donde yo difiero en mi construcción de género, que siempre dije que, y tal vez por eso hice siempre la diferenciación de que no me consideré parte del colectivo travesti, definiéndome travesti, sí me considero parte del colectivo en la lucha trans y todo eso, pero por un tema porque mi identidad no la construí desde ni la vestimenta, ni desde los hábitos, ni modales, sino que tuve una vida donde me aprendí a conocer desde otro lado y me conocí como mujer, no me conocí como algo femenino. De hecho, me parece genial que en mi documento diga sexo masculino, porque me considero una mujer muy masculina, muy machona, y no tengo problemas en serlo. Me gusta mucho ser lo más genuina y en mi discurso defiendo a full que una persona es lo que la persona dictamina que es. Nadie más te va a decir lo que sos. Mis perfos son para problematizar cuestiones, para poner luz sobre algunas cosas que están invisibilizadas. Y más que nada creo que el arte que hago o que trato de hacer es un arte espejo. Es que en realidad
nadie me va a ver a mí en él cuando estoy yo. Se ve la persona que se acerca a sí misma. Mi idea es que cuando te acerques a lo que yo hago, hagas un viaje interior hacia vos mismo, no hacia mí. No estoy pidiendo que entres y me apruebes o me juzgues o me problematices a mí. Estoy viendo qué es lo que te pasa a vos con lo que te muestro. A todas aquellas personas que me desacreditan como mujer, no les digo nada, sino que les pregunto, en caso de sos mujer, ¿qué te definiría mujer a vos? Y en caso de ser hombre, ¿qué te define ser hombre a vos? Y que después de que te lo respondas, sé muy feliz con tu respuesta, nada más.